El malvado Hans Landa, un militar contratado para cazar judíos, llega a la casa de un tipo y le pregunta: ¿vos tenés judíos escondidos? No, le responde el tipo. Decime la verdad, le dice Hans Landa. Bueno, puede ser. ¿Están acá abajo?, le pregunta Hans Landa. Sí, puede ser, le responde el tipo. Y ahí mismo Landa los hace cagar a todos. Adiós. Bueno, a todos menos a ella. Au revoir, Shoshana. Y así empieza una de las mejores películas de Tarantino. Por eso hoy, entre los resumos y demás, Bastardo sin Gloria. Esta es la historia de Brad Pitt, un soldado que junto a su pelotón se encarga de matar nazis. Nazis. Odio a esa gente. Pero los que deja vivir les hace una esvástica en la frente para que todo el mundo sepa que el tipo es nazi. Entre su pelotón está este pibito de The Office, el oso que con su bate te rompe la cabeza, y Hugo, el más picante del pelotón. La cosa es que van a estrenar una película nazi en un cine, y como el cine se va a llenar de nazis, Brad Pitt y sus muchachos quieren hacerlo explotar, y para conseguir información meten a un infiltrado, Michael Fassbender, que puede fingir casi perfectamente ser un alemán. ¡Viva Caperucita Roja! A los chicos que les gusta Caperucita Roja. Sí. Con su canastita venía por el bosque, y de repente, detrás de unos arbustos, ve al lobo feroz. Cuestión que Michael Fassbender se infiltra en una juntada nazi con esta piba, que también es infiltrada, y con Hugo para juntar información. ¿Y viste que te dije que Michael Fassbender puede fingir casi perfectamente? Bueno, digo casi porque comete un error garrafal. 3 Gläser. Sí, parece que hace el número 3 como lo hacen los ingleses y no los alemanes. Y ahí este tipo piensa: ¡epa! Este tipo no es alemán, nos está mintiendo a todos. Y ahí se pudre la momia mal. About this pickle we find ourselves in, it would appear there's only one thing left for you to do. And what would that be? Stiglitz. Say auf Wiedersehen to your Nazi boss. La única sobreviviente a esta masacre es la piba, pero pierde un zapato y Hans Landa lo encuentra. Lo bueno de esta reunión es que Brad Pitt y sus amigos se enteran que a la función va a ir el mismísimo Adolfo, y además se enteran que cambiaron de cine. Ahora la película se va a proyectar en otro cine, que es el cine de nada más, ni nada menos, ni nada más que Shoshana. La pequeña Shoshana corrió hasta que se escapó. Y después creció y se transformó en la dueña de un cine. Medio de pedo conoce a Frederick Soller, un milico nazi que es re famoso porque mató 250 soldados aliados apostados en una torre. Tan famoso es que filmaron una película de su hazaña, y esa película la van a estrenar en un cine grande. La cosa es que Frederick se enamora de Shoshana, y acá empieza su comedia romántica. Me enamoré de una judía sin darme cuenta. C'est un plaisir de discuter avec une consoeur cinéphile. Beau rêve, mademoiselle. Y como se enamoró de Shoshana, elige estrenar su película ahí. Entonces Shoshana le dice a su novio: che, el cine va a estar lleno de nazis, me parece una buenísima oportunidad para prenderlos fuego y matarlos a todos. La cosa es que va a haber 2 atentados en una misma noche. Por suerte Landa, por suerte para los malos, ¿no?, se da cuenta de todo, y gracias a una versión muy retorcida de la Cenicienta tiene la oportunidad de pararlo. Después lo secuestra Brad Pitt y al tipito de The Office y le dice: sé que 2 de sus amigos están en el cine con bombas en los tobillos. También sé que los nazis tenemos toda la de perder. Es más, esta guerra la perdemos, acordate. Los dejo seguir con su atentado si me prometen que me van a perdonar por ser nazi. Sí, le dice Brad Pitt, te lo prometemos. That's a bingo. Y Landa se queda tranquilo porque cree que va a vivir feliz para siempre en un mundo sin nazis. El plan va marchando lo más bien, las cosas para prenderse fuego están listas, el pucho está prendido, las bombas están por explotar, todo marchaba bien para Shoshana. Pero, el hinchapelota de Frederick va para la cabina de proyección a levantarse a Shoshana y ella le dice que no. Y como Frederick no entiende lo que es no, se come unos tiros. Adiós, Frederick. ¡No! Shoshana, no, me cago en la mierda, loco, qué bronca, pobre mía. Cuestión que el plan sigue marchando lo más bien, se prende fuego el cine y los tipos estos pelan las armas y se pudre toda la momia. Pero antes
tengo que mencionar grandes, pero grandísimas escenas que no entraron en el resumen, como la parte que hablan en italiano. Antonio Margarete. Ancora? Margarete. El reencuentro de Landa y Joanna. Landa, da sind Sie ja. Emmanuel, voici le colonel SS Landa. Il sera chargé. Y la risa de Landa. Ahora sí, la escena final, que como es final, es ultra violentísima. La cosa es que Brad Pitt se estaba llevando a Landa, que estaba recontento, lo iban a perdonar por ser nazi, pero Brad Pitt le dice, sí, te perdonamos, pero todo el mundo va a saber que vos sos un nazi de mierda, y le hace la marca en la frente. Me rich? I think this just might be my masterpiece. Y así termina la película. ¿Es Bastardo sin Gloria la mejor película de Tarantino? Es una pregunta que voy a responder en un futuro. Así que vayan pensando en la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la mejor película de Tarantino? Y si quieren ver más de sus películas resumidas, les dejo otras por acá. Y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.